falta por bosquejo? ¿Todos ya lo tienen? Ok. Muy bien. El tema para esta mañana se titula simplemente recordar. ¿Cómo se titula? Recordar. Y yo quiero comenzar en esta mañana hablándole de una historia real. Una mujer hace algunos años me contó su experiencia, una experiencia difícil que tuvo que atravesar cuando un día, saliendo de su oficina, yendo para su casa, conduciendo el vehículo, unos hombres se le atravesaron en medio de la carretera. Unos de ellos iban en moto. Cuando ella vio que en medio de la carretera se atravesaron, ella decidió retroceder el vehículo. Y cuando iba retrocediendo el vehículo, uno de los hombres que estaban en el combo se fue corriendo detrás de ella. Ella, al no querer abrir el vehículo, el hombre sacó un arma y disparó. Lo interesante es que la mujer, en medio de la adrenalina, esquivó al hombre que le disparó y cogió por otra de las avenidas que se encontraban allí. Ella simplemente me dice, yo en ese momento era tanta la angustia que en el disparo no sé a qué le disparó. Sí sentí mucho calor, demasiado calor. Pero cuando ella iba conduciendo angustiada para su casa, en medio del calor que sentía en el estómago, se tocó y miró y efectivamente se dio cuenta que le habían disparado en su pecho. Cuando llegó rápido, ya estando llegando a la casa, iba a girar para la clínica, pero decidió pitar para que su esposo saliera rápido. Su esposo salió y miró lo que estaba sucediendo. De inmediato él tomó el volante, iban camino a la clínica. Cuando de repente la mujer, teniéndose con un trapo duro para que la sangre no saliera, sintió que algo le obstaculizaba el pecho y se dio cuenta que efectivamente la bala había caído en su mano sobre el trapo. Cuando llegaron a la clínica y miraron y se dieron cuenta que la bala había salido, el médico le dijo, no vamos a hacer una intervención quirúrgica, porque se hace intervención cuando la bala está dentro. Simplemente lo que vamos a hacer es coserla. Pero esto nunca nos había ocurrido, es algo extraño que la bala salga por sí misma. Pues bien, la cosieron. La mujer, ese día que me contaba el testimonio, de un momento a otro me dijo, ¿sabe qué es lo más interesante de esta experiencia? Que cuando estoy pasando momentos de angustia, momentos terribles en mi vida, momentos que intentan deprimirme, y abrió su bolso, metió la mano y me mostró la bala. Me acuerdo que Dios es misericordioso. Y me lo decía con lágrimas cayendo sobre su rostro. Lo interesante es que cuando ella me contaba la historia, me imaginaba una bala 9 milímetros. Cuando va y me saca una bala 45 milímetros, quedé, wow, impactado con lo misericordioso que es Dios. Pero esta mujer decía, recuerdo con la bala que Dios es misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Amén. Lo interesante de esta historia es que es exactamente lo que Dios anhela sobre cada uno de sus hijos. Dios anhela que cada uno de nosotros recordemos. Dios anhela que ¿qué? Recordemos. Lo interesante en los seres humanos es que somos dados a recordar ciertas cosas. Algunos somos demasiado olvidadizos, como cuando le digo a mi esposa, amor, ¿ha visto las gafas? ¿Has visto las gafas? No las encuentro por ningún lado.
Pero lo interesante es que los seres humanos tendemos a recordar las cosas malas. Tendemos a recordar los momentos difíciles de la vida, como aquel hombre que se levantó de su cama a medianoche, la mujer fue a tocar y vio que no estaba allí, se levantó a buscarlo y lo vio allá tomando una taza de café en la cocina, con una lágrima cayéndole en el rostro. Mi amor, pero son las 3 de la mañana, ¿qué haces aquí? Mira la hora, ¿por qué no estás dormido? Amor, es que estaba recordando, no podía dormir porque estaba recordando. ¿Y qué recordabas, amor? ¿Te acuerdas que cuando tu padre nos vio haciendo algo equivocado en el noviazgo? Y te acuerdas que él puso una pistola y me dijo, si usted no responde, lo hago meter a la cárcel. Y le aseguro que lo hago meter 20 años de cárcel. Sí, amor, yo me acuerdo de eso. Qué episodio tan maluco, dijo la esposa. Y el esposo le dijo, pero ¿sabes qué es lo más maluco? Que hoy se cumplen 20 años y estaría saliendo de la cárcel. Él pensaba que el matrimonio era una condena perpetua y recordaba las cosas, su matrimonio, como algo malo. Pero algo interesante es que cuando vemos a Dios, vemos que Dios es toda bondad. Diga conmigo, Dios es toda bondad. Y la Biblia nos dice que cuando nos acercamos a Dios, la siguiente sí, vamos a mirar ahí en Salmo 103, el que sigue. Salmo 103, versículo 2. Alguien que lo lea con voz fuerte ahí en su Biblia, Salmo 103, versículo 2. ¿Cuántos lo tienen? Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay algo en el anhelo de Dios. Y el anhelo de Dios es que no le olvidemos, sino que le recordemos. Y el salmista dice, alaben a Dios. Pero si ustedes creen en Dios, no olviden, ponga subraye ahí fuerte en su bosquejo, no olviden. ¿Y no olvidemos qué? No olvidemos los momentos en que nos hicieron daño, que no olvidemos el momento en que nos trataron mal. No, nos dice, no olvidemos las cosas buenas que Dios ha hecho, ninguno de sus beneficios. El Señor está interesado en que estemos recordando constantemente algo. Y es interesante porque en la historia de Dios que está leyendo se va a dar cuenta muchas veces que en los textos Dios, cuando hacía algo, les dejaba un recordatorio. Diga conmigo, un recordatorio. Cuando vamos a una actividad especial como un matrimonio, algunas parejas tienen la costumbre, o un baby shower, de dar a las personas un recordatorio, como algo como, ¿te acuerdas la boda en la que comimos lechona? Mira, acá está la casita tan linda, qué matrimonio tan bello. Dios hace algo parecido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Cada vez que Dios hacía algo espectacular, algo especial, Dios le decía, pero hagan algo. Un día el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y les dijo, amontonen piedras, porque cuando la gente vea las piedras le va a preguntar, ¿y ese montón de piedras qué? Ese día el Señor hizo algo milagroso. Otro día el Señor les dijo, anoten versículos bíblicos en sus casas para recordar la palabra del Señor. Vez tras vez, Dios anhela que recordemos. ¿Pero por qué recordar? ¿Por qué recordar las cosas buenas del Señor? Primero porque somos dados a recordar lo malo, y lo malo nos deprime y nos angustia. Entonces, como primera medida, lo que debemos recordar es que en toda la Biblia, Dios manda a recordar los grandes hechos
su gracia y su amor. ¿Dios manda qué? A recordar. Primero porque somos dados a recordar lo malo. Y cuando recordamos lo malo nos angustiamos. Cuando recordamos lo bueno nos alegramos. Un ejemplo lo vemos en Nehemías. Ese no está ahí en el bosquejo, puede anotarlo para que lo lea en su casa. Nehemías 4:14. Dice que el pueblo estaba construyendo los muros de Jerusalén, pero como buen ser humano nos desanimamos. Queremos tirar la toalla antes de terminar las cosas. Y el pueblo se desanimó y estaba cabizbajo. Y nos dice la Biblia en Nehemías 4:14 lo siguiente, no está tampoco en las diapositivas. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuál fue el ánimo de Nehemías para los que estaban desanimados? Acordarse del Señor, les dijo. Y cuando iban a dejar las cosas a medias, ellos se acordaron de las cosas buenas del Señor. ¿Y sabe cómo termina la historia en Nehemías? Ellos hacen la muralla, los muros de Jerusalén de una manera maravillosa y esplendorosa, porque se acordaron de las cosas buenas que el Señor había hecho. El día de hoy, día 8 en los 40 días, nos corresponde Éxodo capítulo 12. Y esta historia es interesante, porque en Éxodo capítulo 12 leemos cómo el Señor ya había actuado sobre los egipcios. Ustedes conocen bien la historia. El pueblo de Israel llevaba 400 años de esclavos. Después que entró José, Jacob y su familia, ahora ya habían pasado 400 años, estaban esclavos, humillados, ultrajados, el pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés que saque al pueblo. El faraón se opone. Pasan 9 plagas. Una plaga que el agua en sangre, después las ranas, después los animales salvajes, después los piojos, después el granizo, después las úlceras, después la oscuridad. Habían azotado al pueblo. Pero aún el faraón no había renunciado a dejar salir al pueblo. Y antes de la última plaga sucede algo interesante, que es el capítulo que nos corresponde de los 40 días, el día de hoy, día 8. Pero eso que sucedió con un propósito. Éxodo 13:3, la primera cita bíblica, nos dice: Moisés dijo al pueblo: tened memoria, ponga un círculo sobre memoria, de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis cosa leudada. Lo que sucede en el capítulo 2 les iba a servir como un ¿qué? Recordatorio. Y vamos a leer lo que nos dice el capítulo 12. ¿Qué era el recordatorio? Vamos a leer Éxodo 12, versículo 25 al 27. Alguien que nos lo lea con voz bien fuerte. Éxodo capítulo 12. Aquello que les iba a servir de recordatorio. Versículo 25 al 27. ¿Quién lo tiene? Que quiera leerlo. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este ceremonia, ustedes deberán contestar: este rimazo significa la Pascua en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto, y así salvó
Ya habían pasado 9 plagas y aún así el faraón no había dado el brazo a torcer. Les dice, bueno, esta noche harán algo porque mañana pasará algo terrible. Esta noche matarán un cordero, lo sacrificarán y comerán del cordero, pero harán algo especial. Lo que pasó esa noche es lo que conocemos como la noche de Pascua. Es la única vez que se ha comido la Pascua. Lo que hacen los judíos cada año es recordar la Pascua, pero la Pascua solamente se comió una sola vez. Es más, la noche que Jesús instituyó la cena estaba recordando la Pascua, estaban celebrando la Pascua. Pero hay algunas características ahí en lo que Dios les dice a los israelitas de lo que significa la Pascua, que nos trae también una enseñanza para nuestras vidas. Debemos recordar, en la Pascua los israelitas deberían recordar, número 1, que Dios debe estar en primer lugar. ¿Que Dios qué? En primer lugar. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios les dice en el versículo 1 y versículo 2 es lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal. ¿El qué? Principal entre los meses, os será el primero de los meses del año. La primera cosa por la que deberían celebrar la Pascua es porque Dios quería que le dieran el primer lugar a Él. Y es interesante, porque Dios les dice, este será el principal ¿qué? Mes. El principal mes. Los judíos tenían por costumbre iniciar el año en una fecha específica, pero les dijo, a partir de ahora, el primer mes del año, el primer día del año será cuando ustedes comiencen a celebrar la Pascua. ¿Por qué creen que deberían comenzar el año celebrando una fiesta para Dios? Porque Dios quería que le recordaran iniciando el año. Dios quería que lo primero que hicieran cuando iniciaba el año era recordar lo que Él era. Para los judíos viene a ser como en abril. Los judíos comienzan el año más o menos en abril. Pero la enseñanza es que Dios anhela que le tengamos en primer lugar. La Pascua nos ayuda a recordar que Dios debe estar en primer lugar. Cuando en las prioridades de tu vida está primero tu esposo, tu empleo, tu familia, y dejas a Dios a un lado, estás cometiendo uno de los más grandes errores de tu vida. Entonces lo primero que recordamos es que Dios debe tener el primer lugar. El primer lugar en mi tiempo, el primer lugar en mis obligaciones, el primer lugar en mis relaciones. ¿Cuántos quieren dejar a Dios en primer lugar? Otra de las cosas que aprendemos, la aprendemos en el versículo 21. Alguien que nos lea Éxodo 12:21. Salid y buscad ¿qué? Corderos. Un defensor de los derechos de los animales estaría espantado con esta petición de Dios. ¿Cómo es posible que mande a matar indefensos corderitos? Es interesante porque esa noche no deberían matar el cordero solamente y comerlo, sino tenían que hacer algo con la sangre de los corderos. Nos dice que deberían tomar la sangre del cordero y untar los marcos de las puertas, las ventanas, porque esa noche iba a pasar algo. Pero antes de eso, que iba a pasar, quiero decirle algo. El versículo 5 del mismo capítulo nos dice que el cordero que iban a matar tenía que tener unas características.
Ese cordero no podría tener la pata quebrada, no podía ser tuerto, no podía tener la lengua afuera. Tenía que ser un cordero sin defecto. ¿Un cordero sin qué? Sin defecto. Cuando esa noche, después de participar de la cena y después que la sangre estuviese en los marcos de las puertas, vendría la 10ª plaga. Y la 10ª plaga mataría a todos los primogénitos que se encontrasen en la región. Pero no había una excepción. Dios no les dijo, esta vez mataré a todos los primogénitos, a todos los hijos mayores de los egipcios. No, Dios dijo, mataré a todos. ¿A quiénes? A todos los hijos mayores. La única solución es que haya sangre de por medio, haya sangre en los marcos de las puertas. Porque cuando pase el ángel de la muerte y vea que hay sangre, que ya alguien fue el sustituto, eso nos lleva al segundo punto. Jesucristo es el sustituto. Pero cuando el cordero haya muerto y la sangre haya sido derramada, el ángel de la muerte mirará que hay sangre allí y pasará de largo. No entrará en esa casa. Entonces el ángel de la muerte entraba en una casa, mataba a los hijos mayores y seguía a la siguiente casa. Pero las excepciones eran para los que tuviesen ¿qué? Sangre. Porque la sangre representaba que alguien ya tuvo que morir en esa casa. ¿Quién murió? El cordero. El cordero representaba que en esa casa ya hubo muerte, ya hubo un sustituto, alguien que reemplazó. Entonces el ángel de la muerte venía y veía la sangre y pasaba de largo. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Será que los israelitas también iban a morir? Claro que sí, no había excepción a la regla. La única excepción es que se hubiese sacrificado un cordero. Pues en estos tiempos va a haber otro tiempo donde todos van a morir. Dice la Biblia, todos morirán y después de esto el juicio. Pero Dios dice que hubo un cordero para salvar a aquellos que han sido lavados con la sangre del cordero. Y primera de Pedro 1:9 nos dice, sino con la sangre preciosa, ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los israelitas eran corruptos, eran pecadores. Sus hijos también merecían morir. Pero el hecho de que ellos sacrificaron el cordero esa noche y untaron las puertas, evitó que la muerte llegara a sus hijos. Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. Pedro nos dice, la sangre preciosa de Cristo como un cordero. Hay un cordero que ya fue sacrificado por todos nosotros. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cordero fue sacrificado en una cruz y derramó su sangre. Y la Biblia nos dice que a través de la sangre no iremos a la segunda muerte. Todos vamos a ir a la primera muerte a no ser que venga el Señor Jesús. Pero la segunda muerte es la condenación eterna, el infierno. Y cuando llegue el momento del fin, vendrá en el momento en que todos merecíamos ir. ¿A dónde? Al infierno. Pero Dios dice que cuando llegue el momento y nos vea que tenemos la sangre de Jesús sobre nosotros, Él pasará y no iremos a la segunda muerte. Pero para esto, ¿qué? Debemos ser lavados por la sangre del Cordero. Algo interesante, yo me acuerdo una historia de un hombre que fue condenado en la Primera Guerra Mundial a muerte.
El hombre lloraba angustiado, tocaba el piso y le pegaba: por favor, no me mate, al emperador de Prusia. Le decía: no me mate, yo tengo una esposa y tengo hijos, tenga misericordia de mí. Y el hombre lloraba y gritaba angustiado porque pensaba en su esposa y en sus hijos, en sus pequeños hijos. Un hombre, al ver semejante situación, se paró y dijo: yo quiero morir por él. Todo el mundo quedó aterrado. Sí, yo no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nadie que me llore, no tengo nadie que sufra por mí. Yo quiero morir por él. Mátenme a mí en vez de a él. En ese momento, el emperador de Prusia no sabía qué hacer, estaba anodado por la situación. Ante semejante muestra de amor y misericordia, dijo: ¿sabe qué? Ninguno de los dos va a morir. Este hombre que intentó sacrificarse por el otro es la gran muestra de amor. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él sí tuvo que padecer por nosotros. Cuando Jesús te ve y tú has sido lavado por la sangre de Jesús, Jesús ve tu vida como una vida íntegra, una vida sin pecado. ¿Será que no hemos pecado? Claro que hemos pecado. Pero al entregar tu vida a Jesús, Dios ve tu vida como una vida íntegra. Y ve como si tú hubieses ya ido a la cruz. Porque Jesús fue el ¿qué? Sustituto. Diga conmigo: Jesús fue mi sustituto. Entonces, cada vez que los judíos comían la Pascua, recordaban que Él había hecho algo por ellos. Que el Cordero había muerto. Hablé como mi hijo menor, morido. Esa era parte del chiste. Bueno, muy bien. Esto se llama gracia. Una tercera cosa que tenían que recordar los judíos era la importancia de la fe y la obediencia. Éxodo 12:22 les dice el Señor: tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que está en el lebrillo y úntenla en el dintel, y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. La tercera cosa que tenían que recordar era la importancia de la fe y la obediencia. Si yo te digo a ti: bueno, si tú pintas el marco de tu puerta de tal color, te vas a volver millonario. Es una cosa boba y absurda. Si decoras el marco de tu ventana en esta Navidad, no se van a enfermar. Sería algo tonto y absurdo. Lo que Dios les estaba diciendo era algo que no tenía ningún sentido. Pero en este momento, Dios les dijo: pinten el marco con sangre, porque eso va a evitar que sus hijos mueran. Eso implicaba dos cosas. Primero, fe. Creer que eso iba a acontecer. Creer que eso iba a pasar. Y segundo, obediencia. Tenían que meter una rama en medio de la sangre y empezar a pintar. Tal vez algunos decían: ay, el marquito tan bueno que me había quedado pintado la semana pasada, y ahora untarlo de sangre. ¿Será que esto sí va a funcionar? Es como aquel hombre que en medio del desierto encontró una fuente para bombear agua. Y al lado de la fuente, un tarro con poquita agua. El hombre estaba tan sediento que estaba a punto de morir. Ya estaba alucinando en el desierto. Y al encontrar el túmbilo con el poquito de agua y el letrero que decía: si quiere agua, tiene que derramar el agua en la bomba y mover la palanca. El hombre tenía que decidir. Primero, tener fe, que lo que decía el letrero era verdad.
Y segundo, obedecer y tal vez tomarse el riesgo de malgastar el agua y derramarla en una bomba que tal vez estaba oxidada y no iba a servir. Todos los cristianos estamos en el mismo dilema. Dios nos dice, haz esto y yo te voy a bendecir. Estamos en el dilema de, ¿será que creemos que lo que Dios me está diciendo ahí se va a cumplir? El hombre en el desierto pasaba saliva y decía, puedo destapar y tomarme el poquito de agua y tal vez sobrevivir unas horas más, o derramar y desperdiciar el agua. El pueblo de Israel estaba en el mismo dilema. Vamos a sacrificar animales, una matanza. Vamos a pintar los marcos con sangre. Y si no pasa nada, y si realmente Dios no nos cumple y mueren nuestros hijos, o si realmente no muere nadie. Una mujer en la Biblia nos dice que ella había escuchado que Dios bendecía, pero ese día no tenía nada para comer, excepto una moneda, tal vez para comprar la panela, tal vez para comprar los huevos del día. No tenía nada más. Y nos dice que ella había escuchado que Dios es Dios que bendice. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Y ella había escuchado que Dios bendecía, pero tenía solo 2 monedas. Ella tenía la oportunidad de ir y comprar la panela y los huevos del día, que saciarían el hambre de ese día. Pero ella decidió creerle a Dios y llevó esas 2 monedas y las depositó en la urna. Jesús la vio y dijo, esa mujer ha dado todo lo que tenía. La historia no nos cuenta qué pasó, pero si a la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento no se le acabó el agua ni el aceite, yo estoy seguro que a esta mujer que dio todo lo que tenía, no le faltó la comida. El hombre de la historia en el desierto derramó el poquito de agua. ¿Tuvo fe? Sí. ¿Obedeció? Sí. Y cuando derramó el poco de agua y con cierto temor empezó a mover la palanca, y al ver que solo salía polvo, empezó a dudar, pero siguió bombeando cuando de lo profundo empezó a salir un agua cristalina de lo profundo de la tierra. Porque para ser bendecidos necesitamos fe y obediencia. Y el pueblo de Israel, cuando participaba de la Pascua, recordó que sus antepasados fueron obedientes, pero también tuvieron fe. Para ir al cielo necesitamos tener fe en el Señor Jesucristo, pero también vivir una vida diferente. De nada sirve solamente creer en Jesús. Si vas a vivir como se te antoje, lamentablemente el sacrificio del Cordero no se hace efectivo, porque estás desobedeciendo el regalo, estás rechazando el regalo. Número 4 y último punto. Cuando los judíos comían de la Pascua, eso les ayudaba a recordar que Dios los había liberado de la esclavitud. ¿Los había liberado de qué? De la esclavitud. Quiero que leamos juntos Éxodo 12, 29 al 32. Éxodo 12, 29 al 32. Dice así. Este está en la Biblia, creo que en las diapositivas no está. Aconteció que a la medianoche, ¿qué había hecho el pueblo? ¿Había sacrificado el cordero, sí o no? Sí. Y mire lo que dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto.
Y el versículo 31 nos dice que el faraón le dijo a Moisés: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Israel había estado esclavizado 400 años. Eran oprimidos de la manera más cruel. Pero Dios había hecho una promesa. Yo tengo una tierra especial donde fluye leche y miel, donde hay abundancia y donde ustedes serán los dueños de sus propias tierras. Después de que el pueblo obedeció y derramó la sangre, Dios los liberó de la esclavitud. ¿Dios los liberó de dónde? De la esclavitud. La Biblia nos dice que cuando nosotros vivíamos alejados de Dios, practicábamos el pecado. Y Juan 8:34 dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Antes de conocer a Jesús éramos esclavos de alguien, del pecado. Pero Jesucristo vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, para romper las cadenas. Si tal vez usted en esta mañana aún sigue batallando, sigue luchando, sigue siendo esclavizado, debe venir a los pies de Jesucristo, del Señor Jesucristo, y decirle: Señor, necesito de tu limpieza, necesito que me liberes de esta atadura que me ha esclavizado. Dios vino para darnos no una tierra prometida acá en este mundo, sino un lugar esplendoroso en el cielo. Esa es la tierra prometida que tenemos para nosotros. Mientras Israel salió de la esclavitud para ir a una tierra en este mundo, nosotros salimos de la esclavitud para ir a un lugar donde no hay llanto ni dolor, donde los gusanos no mueren, donde no hay dolor y angustia, y nos libra del lugar donde los gusanos no mueren, del infierno. Yo quiero invitarlo en esta mañana a que recordemos, en vez de recordar la angustia, recordemos lo que Jesús ha hecho en el pasado, cómo Dios nos sacó de la drogadicción, cómo Dios nos sacó de las ataduras, cómo Dios nos sacó del odio, del rencor, de la amargura. Cómo hoy podemos tener una vida diferente en Jesucristo. Por eso quiero invitarlo a que usted se ponga de pie en esta mañana. Y cada vez que tomamos de la cena, el Señor dice: hagan esto en memoria de mí, como un recordatorio que Él ya ha pagado el precio por nuestra culpa. Padre, gracias, porque nos has librado de ese lugar llamado infierno, donde los gusanos no mueren y es el crujir de dientes. Y nos has llevado a un lugar esplendoroso, maravilloso, llamado cielo. Gracias porque a través del sacrificio de Jesús tenemos vida. Pero sabemos que debemos recordar no lo que el hombre nos ha hecho, no las traiciones que hemos sufrido, no cómo nos han mentido, no cómo nos han robado y se han ido debiéndonos dinero, sino debemos recordar tu amor y tu misericordia. Debemos recordar tenerte en primer lugar. Debemos recordar, Señor, que Jesús fue nuestro sustituto. Debemos recordar que debemos tener la fe de que a pesar de las dificultades, si ponemos nuestra obediencia y nuestra fe en ti, todo va a estar bien. Y sobre todo debemos recordar que tú nos quieres llevar a un lugar maravilloso, que nos estás preparando a través de tu Hijo. Si hay alguien en esta mañana que está luchando con malos recuerdos, con recuerdos de abuso, con recuerdos de engaño, de frustración,
con recuerdos dolorosos que afectan su vida. Quiero invitarlo a que haga una oración conmigo y le diga: Señor, renuncio a los malos recuerdos, que aunque me traigan angustia, aunque me traigan sufrimiento, tú los transformes, Señor, esos malos recuerdos. Y que aunque vengan a mi mente los malos recuerdos, ya no causen ningún efecto en mi vida. Aunque vengan recuerdos de abusos, aunque vengan recuerdos de odio, aunque vengan recuerdos que traten de dañar mi vida, ya no causen ningún efecto en mi vida, ya no causen ninguna tristeza, ningún dolor. Más bien, Señor, ayúdame a recordar tenerte en primer lugar, Señor. Ayúdame a recordar que tú ya has pagado el precio por mi salvación. Ayúdame a recordar que me amas, Señor. Ayúdame a recordar que debo obedecerte porque tú tienes lo mejor para mi vida. Ayúdame a recordar que aunque en este mundo sufro, en el cielo no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el regalo maravilloso de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque has pagado el más alto precio, aunque no lo merecía, para que no tenga que ir al infierno, sino ahora me has librado. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?